Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Espero de corazón que todos los que están en la Ciudad de México se encuentren bien después de que hubo un temblor el día de ayer, también en lo que fue en Guerrero, creo que también en Oaxaca, ¿no? Los que están en la Ciudad de México creo que sí sufrieron, tuvieron que tomarse un pan para el susto, ¿no? Espero que en verdad estén bien. Carlos, ¿a ti cómo te fue? Lista, Carlos, Miguel. Pues fíjate que aquí, lo que pasa es que ha llovido muchísimo. Yo salí como a las 7:30, yo creo, y me encontré en un embotellamiento fuertísimo, encharcamientos muy altos y baches que han proliferado y en un nudo de autos, ahí me agarró y se movió el auto, ¿eh? Pero Sí, afortunadamente no pasó nada ni en casa, y sí alcancé a ver muchas lucecitas que se elevaban al cielo y ya dijeron por qué. Ya sí, salió la la explicación fricción. científica. Pero todo bien, gracias, muchas gracias. Qué bueno, pues me da mucho gusto que estén bien. Parece que no hubo ninguna vida que se puso en riesgo, pero bueno, de todas maneras, el susto nadie se los quitó. Y bueno, pues el día de hoy, Richard, el día de hoy nos vas a acompañar otra vez con un trueque. Y antes de darte la palabra, me gustaría presentar el dato peque del trueque, si me lo permite, Richard. ¿Qué número de trueque es, Ricardo? No, ya llevo la cuenta ya ya van a cumplir 2 años, ¿no? Sí, un año, 8 o 9 meses. El dato peque del trueque del día de hoy. Viajar en tren puede considerarse como uno de los grandes placeres del mundo. Al menos antes, cuando uno podía disfrutar de los paisajes. Ahora, con las altas velocidades y las prisas, no nos damos cuenta de lo maravilloso que puede ser el mundo. Aquí, datos que quizá desconozcas, curiosos de los trenes. Cuenta la leyenda que existe en Estocolmo un tren fantasma, un tren plateado que estaba en la década de los 60 y fue retirado. Muchos operarios aseguran haberlo visto pasar. Dice la leyenda que recoge pasajeros fantasmales en la abandonada estación. Dicen también que incluso ha llegado a recoger pasajeros vivos que devuelve años después, mientras que ellos piensan que solo han pasado unos minutos. Otro dato curioso es el que establece el libro Guinness, el cual asegura que el tren que llevó la carga más pesada transportó 100,000 toneladas y tenía más de 7 kilómetros de largo. Imagínense. El recorrido de más altitud se realiza por las altas cordilleras del Tíbet. Alcanza altitudes que superan los 4,000 metros y cubre una distancia de 5,072 metros. El tren incluso cuenta con abastecimiento de oxígeno por si los pasajeros lo necesitan. En Bangkok, el tren pasa por encima de los puestos del mercado. Incluso los mercaderes, con una gran paciencia, retiran cajas y toldos para que el tren pueda pasar. También hay un tren considerado de los más lujosos del mundo, con una capacidad nada más para 72 pasajeros. Es considerado un hotel de 5 estrellas, pero en rieles. Cuenta con habitaciones dobles e individuales, restaurante, spa e incluso su desplazamiento es desde la ciudad del Cabo hasta el Cairo, Egipto, de Sudáfrica a Egipto. El tren francés TGV es el que alcanzó la mayor velocidad que se encuentra registrada en abril del 2007. Alcanzó 574.8 kilómetros por hora. Y en Estados Unidos, aquí donde nos encontramos, en Alaska, la carga más transportada es, ¿qué creen? El carbón, seguida de los productos químicos y agrícolas. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Creo que ya aquí decidimos que de hoy en adelante nos va a llevar el doctor Octavio de la Torre a hacer también los datos peques, ¿no? ¿Cómo ves, Richard? Estaría bien, ¿no?
Sí, que aquí nos vaya a acompañar. Y bueno, pues el día de hoy el trueque es aplicación de la facilitación comercial en la operación aduanera. Y bueno, pues rápidamente voy a leer tu semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles Asociados y director académico de Trade and Law College, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC y licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por Impedia y certificado en el curso de perito en compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia y certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por los consultores y auditores en gestión SAS. Certificado en reglas Incotrans 2020 y transporte por la ICC de México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el capítulo de México en el World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México y otras revistas especializadas y autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Richard, pues bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en este espacio y comentar sobre todo temas de interés, que por cierto, yo creo que ya vamos a tener más temas de qué hablar. El día de hoy se dio a conocer el proyecto de reforma de varios temas fiscales, varios ordenamientos fiscales, como cada año. Y vienen algunos temas muy interesantes en relación con el Código Fiscal de la Federación. Que por cierto, ya saben, ¿no? Toda la parte de lo que es el delito de contrabando, el tema de su equiparable y la aplicación de las penas, pues siempre son temas que debemos de considerar para efectos de hacer análisis de riesgos en la parte de, sobre todo de las sanciones y modificar, pues en este caso, nuestras variables, hacer nuestras revisiones preventivas. Entonces creo que vamos a abordar esos temas ya en otra sesión. Pero el día de hoy vengo a platicarles acerca de la aplicación práctica de la facilitación, que siempre pues también es un tema que a veces desde la perspectiva de los usuarios del comercio exterior, pues es que buscan, ¿no? Agilizar sus trámites, las gestiones, pues que se resuelvan en el menor tiempo posible, ya que esto, bueno, pues al final del día tiene un impacto en el proceso, ¿no? De importación y de exportación y de intercambio comercial, ¿no? Entonces vamos a platicar el día de hoy algunos puntos que considero que ya se encuentran en la práctica y que evidentemente pues tienen un sustento, en este caso normativo, y que básicamente lo vamos a encontrar en dos instrumentos jurídicos como la base de su fundamentación. En este caso estoy hablando del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio y en particular, bueno, pues con el nuevo tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, y que, bueno, pues también ya México desde hace bastante tiempo, muchos de estos temas pues ya los ha implementado. No obstante, bueno, pues que siempre en la mejora continua, ¿no? Va a ir desarrollando nuevos procedimientos para agilizar, como les digo, todo lo que se relaciona con los procedimientos de importación y de exportación. No obstante ello, recuerden que pues en la parte del control, que en este caso pues tiene la autoridad aduanera, esa facultad o potestad que tiene para llevar a cabo este control o análisis, pues de qué es lo que se introduce o sale de territorio nacional y bajo qué condiciones se realiza. No es un tema
menor, ¿no? La cuestión de aspectos como, por ejemplo, la subvaluación, ya desde hace bastante tiempo, aspectos relacionados con el tema de corrupción, que pues son los que actualmente, bueno, pues también se están combatiendo. En la parte, por ejemplo, sobre todo de gestión de trámites, ¿no? Ya desde inicios de este sexenio se empezaron a hacer evaluaciones y revisiones de la autorización de los programas y uso de los programas, en donde, bueno, pues se ha detectado que en este caso algunos importadores, ¿no? Pues hacen mal uso de esas autorizaciones y por ende, bueno, pues se tienen que establecer ciertas restricciones, ¿no? En el caso particular del programa IME, pues sabemos que desde el año 2019, pues inició la incorporación de la fe de hechos, un tema, bueno, pues que en el día a día ha establecido ciertos parámetros, ¿no? Que en ocasiones es más tardado el que se autorice uno de estos programas, ¿no? Aspectos también relacionados con el tema de la introducción ilegal de mercancías, en el caso también pues del tráfico de personas, son temas que aborda pues en este caso la autoridad aduanera y que pues ha establecido pues algunos instrumentos, ¿no? en el cual, bueno, pues señala que es prioridad, ¿no? Combatir sobre todo el tema del contrabando técnico o el contrabando, en este caso bronco, y bueno, pues son algunos de los puntos que quise también compartirles, ¿no? Adicionalmente, pues también hemos vivido, pues algunos de ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, llevan a cabo despacho en aduanas marítimas, en donde en ocasiones, pues, les cambian el puerto de destino, pues eso pues, te genera un incremento en los costos logísticos, que a veces, bueno, pues puede ser en ocasiones por los temas de pandemia o por, obviamente, la dilación que existe para llevar a cabo la descarga de mercancías y se tienen que ir a otros puertos, pero al final del día, pues todo eso tiene un impacto, ¿no? Otro tipo de controles que aquí, como bien saben, hace unos días se dio a conocer una posible prórroga, que en este caso pues ya hubo una cámara que se pronunció al respecto y que, bueno, pues se sabe que a partir de probablemente del 15 de septiembre ya se dé, supongo que de la misma forma, una versión anticipada de cuáles son los cambios que en este caso se esperan, sobre todo en la parte de cobro exterior, que sabemos que va a entrar en una segunda fase, no va a ser de manera inmediata, pero pues, extraoficialmente se conoce que a partir de diciembre se estaría implementando ya este procedimiento de utilizar el CFDI con complemento carta aporte y todo el mes de diciembre pues no se estarían aplicando las sanciones respectivas y a partir del 1 de enero del 2022 es cuando pues ya la autoridad pues estaría obviamente aplicando pues la normatividad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta parte, pero pues también es un tema de control, ¿no? Y que así textual, por ejemplo, ahora en el informe que se dio a conocer de gestión tributaria, ¿no? Para el primer semestre, que ya se encuentra disponible en el portal del SAT, pues claramente lo señala, ¿no? Es un tema, ¿no? Pues que tiene como objetivo, o dentro de los objetivos, ¿no? Controlar el tema del contrabando, ¿no? Combatir el contrabando. Otros aspectos también relevantes que ya pues se ha dado a conocer en entrevistas por parte
del Administrador General de Aduanas, pues que prácticamente en el mes de octubre o en el mes de noviembre ya estaría operando, obviamente, lo que es la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy cabe mencionar que sobre este tema, pues como la misma disposición lo señala, pues hay obviamente algunas reformas que tienen que realizarse y sobre todo, bueno, pues que se publique lo que es el reglamento interior de la ANAM. Sin embargo, bueno, pues son notas que se han dado a conocer a través de los medios, ¿no? Bueno, aquí la parte importante es, pues, ¿qué es la facilitación de comercio? Ya, de hecho, vemos algunas definiciones que en ocasiones separan, ¿no?, lo que es la facilitación del comercio con la facilitación aduanera, con la facilitación logística. Sin embargo, este autor, que en lo particular es de los que he consultado, pues abordan los elementos básicos que se deben de considerar en la facilitación de comercio. Uno de ellos, pues, la simplificación de los procedimientos y documentos comerciales. En el caso particular de nuestro país, o sea, si analizamos las operaciones, ¿no?, desde el año 2000 que se incorpora lo que es el pedimento único y que a la fecha utilizamos la impresión simplificada del pedimento, bueno, pues sí ha habido una simplificación, sobre todo en los documentos que utilizamos para el despacho. Si analizamos también, por ejemplo, el tema de realizar el pago a través el pago de las contribuciones a través de los esquemas que tenemos actualmente, como es el pago electrónico de comercio exterior o depósito referenciado, pues también lo analizamos en estos 20 y tantos años, pues vamos a visualizar que sí hemos tenido cambios al respecto, ¿no? El hecho de hacer esas largas filas en los bancos para realizar el pago de las contribuciones y lo vemos el día de hoy, ¿no?, con la facilidad que tenemos a través de los medios electrónicos, pues sí vemos un cambio, ¿no? En el tema de armonización de las prácticas y normas comerciales, bueno, pues en el caso de México en particular, que en ocasiones ha incorporado de facto algunos procedimientos aduaneros y bueno, pues a través también pues de la celebración de los tratados internacionales y de los acuerdos, que es parte de la Organización Mundial de Comercio, pues sí se ha visualizado, ¿no?, por lo menos la intención de armonizar, ¿no?, al igual que otros países. Sin embargo, bueno, pues hay algunas variantes, ¿no? Información y procedimientos más transparentes en relación con las corrientes internacionales. Sabemos que el tema de transparencia, sobre todo en materia aduanera, México yo creo que es pilar en este tema, cumple con los objetivos en materia de transparencia y predictibilidad que establece la Organización Mundial de Aduanas. Por lo menos, bueno, ahorita vamos a identificar que sí tiene algunos recursos en el cual los importadores y los exportadores pueden conocer, bueno, pues cuál es la normatividad que les es aplicable una vez que las mercancías se ha iniciado el proceso del despacho aduanero, tienen la facilidad de consultar cuál es el estatus que tiene sus embarques, ¿no? Entonces, en esta parte, sobre todo la cuestión de transparencia de la información y de los procedimientos, creo que sí ha cumplido en gran porcentaje. Recursos a nuevas tecnologías para promover el comercio internacional. Bueno, si bien es cierto, a lo mejor tenemos algunas contingencias en la práctica, sobre todo en el sistema electrónico aduanero. Entonces, sí tenemos, sobre todo en el proceso del despacho, y no solamente hablando de cuando se presenta la mercancía,
para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado, ¿no? Sino en todo su contexto, ¿no? La parte de la prevalidación, el tema de la validación, la documentación simplificada que se presenta ante la autoridad, el tema de los pagos electrónicos, y ahorita vamos a ver algunos otros puntos en donde sí existen esquemas de facilitación que tal vez en ocasiones algunos están segmentados, es decir, solamente ciertas empresas que se encuentran autorizadas, como el operador económico autorizado, en un momento dado puede aplicarlas, ¿no? Por el momento, pero va a llegar algún día que en ocasiones exista otro procedimiento en el cual uno de ellos sea que se aplique para todas las demás partes, ¿no? Y bueno, ya habíamos comentado el tema de los pagos más seguros para el comercio internacional, que aquí, bueno, pues el hecho incluso de afectar directamente las cuentas del importador o en su caso del exportador. Sabemos que tenemos esos procedimientos. Antes, normalmente, bueno, pues teníamos el intermediario, ¿no? Manejaban fondos revolventes en las agencias aduanales a través del cual pues, hacía el pago de las contribuciones. Hoy en día, el importador y el exportador, bueno, pues también pueden pagar las contribuciones directamente de su cuenta, que en ocasiones es incluso de manera obligatoria, ¿no? Sobre todo cuando están sujetas las mercancías a cumplir para efectos del tema de la ley antilavado o esta ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen que realizar los pagos directamente de sus cuentas, ¿no? Entonces, en términos generales, por ejemplo, la OCDE, primeramente, pues refiere que el tema de facilitación, pues son todos esos instrumentos, todas esas políticas que van a aplicar, en este caso, los países con la intención, o sea, al final del día la intención es de reducir esos costos, ¿no? Aquí, obviamente, el análisis que en ocasiones tiene que realizarse es, por ejemplo, si, por ejemplo, para una empresa en particular, porque pues, en ocasiones no se puede hablar de manera generalizada, se han reducido los costos a través de la implementación de estos nuevos procedimientos. Y ahorita les voy a platicar uno en particular, por ejemplo, del aviso electrónico de importación y exportación, que en ocasiones hay muchas empresas que no lo aplican, ¿no? Y es un beneficio que anteriormente, para poder aplicarlo, tenías que ser operador económico autorizado y además encontrarse en el rubro AA y AAA de la certificación de IBJEPS. Y hoy en día, solamente con ser operador económico autorizado lo puedes aplicar y trae algunos beneficios, pero en la práctica muchas empresas no lo aplican. Entonces, puede ser que existe un esquema de facilitación, que también lo hemos visto, y que puede ser que por desconocimiento o puede ser que porque a lo mejor en la aduana en donde realizan operaciones pues no lo utilizan, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema, ¿no? El punto es que en ocasiones las facilidades se encuentran dentro de la normatividad, ¿no? Solamente hay que también hacer esa valoración si es factible aplicarlo a nuestras operaciones y por supuesto hacer el análisis de si estamos teniendo ahorros, ¿no? Bueno, aquí lo que estima en un momento dado la OCDE es que a través de estos esquemas de facilitación, pues hay una reducción en los costos y ellos se refieren del 2 al 15% del valor de las mercancías. Bueno, esto ya lo sabemos. O sea, en el caso de México, de manera particular, hizo su ratificación al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Entonces, sabemos ya que a partir del 22 de febrero del 2017, pues que tuvo vigencia este acuerdo, podemos exigir también si la aplicación de ciertos beneficios que se encuentran contemplados, aunque en ocasiones también es válido decir que muchos de ellos pues todavía están como una asignatura pendiente. O sea, hay temas como el pago, por ejemplo, del 8 al millar,
el pago del esquema de la prevalidación, que es un procedimiento obligatorio y que incluso hace algún tiempo hubo un análisis de la Comisión Federal de Competencia Económica en donde se decía pues que debía ser de manera optativa el tema de la prevalidación, y vamos a ver, bueno, pues que hay otras asignaturas, como les digo, pendientes, ¿no? Sin embargo, en este caso, México, bueno, pues dio a conocer en abril del 2017, pues ya el texto de este decreto. Adicionalmente, debemos de considerar que, si bien es cierto, hasta de octubre del 2018 se ratificó lo que viene siendo este convenio de Kioto revisado, que es el convenio para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, y que ya lo hemos comentado en varias sesiones de que aún se encuentra pendiente de publicación el texto legal. No obstante eso, pues prácticamente desde los 90s, mucha de la regulación que contempla este convenio de Kioto revisado se incorporó de facto en los procedimientos aduaneros. Por eso, desde aquellos tiempos se decía que era una ley aduanera kiotizada a la mexicana, porque sí se establecían ciertos procedimientos que apoyaban, ¿no?, al tema de la facilitación. Adicionalmente, debemos de recordar que dentro del acuerdo sobre facilitación del comercio, pues hay un supuesto en el que habla de las normas internacionales pertinentes. En ese sentido, sabemos pues que los países miembros de la Organización Mundial de Comercio pues pueden aplicar estas normas internacionales pertinentes, ¿no? Y obviamente son aquellas disposiciones internacionales que están relacionadas en la materia y que en un momento dado tienden pues a favorecer o a fomentar obviamente la facilitación del comercio. Evidentemente estamos hablando de disposiciones que no son, que no han suscrito a través de los tratados internacionales, porque de lo contrario pues ya se entiende que son normas que tienen que aplicar de manera obligatoria. Por eso al final señala este supuesto en donde se menciona que salvo disposición encontrada en el presente acuerdo. Entonces es factible también que en ocasiones apliquen otro tipo de beneficios de facto. En el caso de un informe que dio a conocer la Organización Mundial de Comercio, bueno, pues se da a conocer en esta parte que obviamente en el tema de los tratados internacionales, pues cada vez más se van incorporando sobre todo un capítulo que aborda estos temas de la administración aduanera y la facilitación comercial. En el caso de México, créanme que desde el 2012 ya se habían incorporado estas temáticas dentro de los tratados. Ahorita vamos a visualizar que desde el Tratado de Libre Comercio, en donde se unificó con Centroamérica, el famoso CAFTA, lo que viene siendo el acuerdo internacional, en este caso con Panamá, la Alianza del Pacífico, que obviamente estamos hablando de que son previos a lo que viene siendo la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. Y ya después, el caso de TIPAD y ahora el caso de TEMEC, bueno, pues también estos temas han sido incorporados, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizar de manera breve, porque ahorita voy a comentar los que yo considero que son relevantes, que son de actualidad y que ya hemos incorporado desde hace algún tiempo estos temas. Entonces, del lado izquierdo vamos a ver cada uno de los puntos que se abordan, sobre todo en el TEMEC. Y tomo como base el TEMEC porque posterior a lo que viene siendo la entrada en vigor del TIPAD, ya se contemplaban, en este caso, diversos tópicos
y que obviamente recordemos que el TPAT fue base en estos temas para incorporarlos al tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá. Y obviamente también un pilar importante pues es el acuerdo sobre facilitación comercial. Entonces en esta ocasión voy a comentar solamente de los 29 que contempla, en este caso el TEMEC, solamente voy a comentar algunos de ellos, ¿no? Primero tenemos los instrumentos que son objeto de la facilitación del comercio, pues en el caso de los 3 países, tanto México, los Estados Unidos y Canadá, forman parte del acuerdo sobre facilitación comercial. En ese sentido, pues lo que se hace aquí es que estos 3 países, pues ratifican a través del TEMEC, pues básicamente los instrumentos que señala el acuerdo sobre facilitación comercial. Entonces, a través de esta parte es que se toman en consideración, ¿no? Aquí, de hecho, voy a modificarle, ¿no? Porque estamos hablando del 2017, que fue como lo vimos hace un momento. Y también es bien importante que en este caso se visualice a través de las disposiciones generales, como son las reglamentaciones uniformes o las disposiciones generales en materia aduanera que forman parte del tratado, pues analizar cuáles son los procedimientos que en este caso deben de seguirse, ¿no? Al final del día, el objetivo pues es reducir los costos, como bien lo mencionó la OCDE, y sobre todo apoyar al cumplimiento de las obligaciones aduaneras. O sea, si bien es cierto, un punto que debemos de analizar es la facilitación, pero también esa facilitación debe conllevar a que se cumplan las disposiciones aduaneras, ¿no? Pues de lo contrario, pues quedaría fuera del control de la autoridad, en este caso aduanera. Una parte que debemos de recordar es sobre todo la categoría en la cual actualmente se encuentra nuestro país. Cuando México decide incorporarse a lo que es este acuerdo sobre facilitación comercial, obviamente tenía que seleccionar pues una categoría. Tenemos el A, el B y el C. El caso del A, pues lo que señala es que a partir de su entrada en vigor de este acuerdo, pues iba a aplicar en su totalidad pues lo contenido en este instrumento. Y en el tema de la categoría B, pues básicamente señalaba que si bien es cierto lo iba a aplicar, bueno, pues iba a establecer periodos para ir en este caso aplicando cada uno de las obligaciones a las cuales se sujetaba. Y en el caso del C, pues no solamente era que iba a aplicarlas en periodos determinados, sino que adicionalmente requería capacitación, sobre todo recursos para poder, en este caso, llevar a cabo el cumplimiento de lo establecido por este acuerdos de facilitación. El caso, como les digo, de nosotros, bueno, pues fue la aceptación en la categoría A. Por lo tanto, se supone que actualmente debemos de estar aplicando en su totalidad lo establecido por este instrumento internacional. Bueno, tenemos aquí otro punto que es la publicación en línea, que es uno de los temas que se aborda tanto en el acuerdo como en el tratado. Y básicamente aquí, bueno, pues creo que sí se ha dado cumplimiento a este esquema porque pues las autoridades a través de los portales, ¿no? Estos portales que accesamos de manera gratuita, que son accesibles para todo el público y que además se encuentran en este caso actualizados, bueno, pues podemos encontrar la normatividad y los procedimientos que debemos de realizar, obviamente para llevar a cabo una operación de comercio exterior, que sabemos que la complejidad de la normatividad pues es compleja, ¿no? O sea, por eso creo que hay asesores, ¿no? Y apoyan a las empresas, ¿no? A los importadores y exportadores para poder llevar a cabo sus trámites, ¿no? Pero
al final del día, sí existen recursos en los cuales, bueno, pues se da a conocer esta información para los operadores, ¿no? Otro tema también importante es el de la comunicación con los operadores comerciales. Y aquí vale la pena mencionar que tal vez a lo mejor por parte de la Secretaría de Economía, pues sí se cumple por lo menos con algunos aspectos, porque existen los procedimientos para llevarlos a cabo. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando se va a dar a conocer algún proyecto de reforma a los decretos, a los acuerdos relacionados con la Secretaría de Economía y con otras dependencias. Aquí solamente lo estoy enfocando al tema aduanero y de comercio exterior. Bueno, pues podemos llevar a cabo, en este caso, planteamientos a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en su portal. Cuando sale la iniciativa, podemos realizar los comentarios. Probablemente algunos los tomarán en consideración, en ocasiones otros no, pero existe el intercambio de ideas, ¿no? de opiniones, de planteamientos, en este caso constructivos, y observaciones que se realizan a las disposiciones. En el caso del Servicio de Administración Tributaria, pues obviamente se ha dado paso pues a conocer de manera previa pues cuáles son las posibles modificaciones que va a tener en este caso las disposiciones generales de comercio exterior a través de las versiones anticipadas, incluyendo también los temas fiscales. Sin embargo, aquí el punto es que en ocasiones no hay ese intercambio de manera previa, ¿no? sino más bien se dan a conocer las posibles modificaciones y en su caso las puedes aplicar, y es a veces que eso es lo que se da a conocer, ¿no? Y también, bueno, pues aquí tenemos obviamente bastante otra información, otras fuentes, ¿no? En donde se da a conocer información como son los avisos, los boletines, las circulares, las hojas informativas y los propios portales y mini portales que en ocasiones se dan, en este caso, a conocer, ¿no? Por ejemplo, este es uno que ahorita, ¿no? También una parte importante es no solamente que la autoridad dé a conocer los esquemas como este de la séptima enmienda al sistema armonizado, sino pues que también los particulares, ¿no? Las empresas, las organizaciones participen. Porque, por ejemplo, si esto fue sometido a consulta pública, pues también hay que hacer un análisis de cuántas personas en realidad se involucran en estos cambios. Probablemente vamos a tener un porcentaje menor. Sin embargo, también es interesante considerar que la participación, obviamente, de los sujetos relacionados con las operaciones aduaneras, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Y el otro, por ejemplo, a manera de ejemplo, que es un anteproyecto en donde se da a conocer cuál es la normativa que está vinculada a la Carta de Porte en el autotransporte federal. Y aquí, bueno, pues se establece sobre todo de manera concreta que deja sin efecto la circular del 2015 relacionada con el tema de la Carta Aporte, porque acuérdense que esa circular establecía dos documentos, ¿no? El electrónico y el formato preimpreso. Entonces, básicamente lo que te señala es que deja de tener efectos y se acepta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el documento electrónico, en este caso el CFDI más el complemento carta aporte, que establece la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal, ese es el que se utilizará, ¿no? el que se reconoce por parte de lo que viene siendo la normativa de esta ley de caminos y puentes de autotransporte federal, ¿no? Son algunos de los esquemas. Vean, también tenemos otro relacionado con el servicio de información.
Acuérdense que nosotros como usuarios del comercio exterior podemos realizar consultas a la autoridad aduanera. Y esas consultas se establece que en este caso deben de ser de manera gratuita. O sea, todas las consultas que nosotros hacemos, básicamente lo único que se exige es que versen sobre una situación real y concreta, que es lo que básicamente señala la normatividad. En este caso, pues nosotros podemos realizar una consulta no solamente a través de directamente, ¿no? el importador o el exportador, sino que en ocasiones debe en este caso, llevarse a cabo a través de un organismo o alguna asociación que también podrá realizarse, ¿no? Existen estos esquemas que establece la normatividad. Y también, bueno, se prevé que estas consultas deben de responderse en un plazo razonable, ¿no? Y básicamente aquí tenemos el de 3 meses. Debemos de distinguir cuándo es una consulta relacionada con la operación de comercio exterior y cuándo podemos considerarla bajo el esquema de resoluciones anticipadas, que ahorita vamos a ver esa parte también. Debemos de separarla, ¿no? Porque sí le dan un tratamiento distinto, sobre todo en el procedimiento de cómo se lleva a cabo y también en el tema del tiempo para resolver, ¿no? Pero bueno, miren, también se establece que, por ejemplo, debe tenerse un servicio, ¿no? Digital en donde se puedan llevar a cabo diversas consultas. Esto usted lo pueden encontrar en el portal de aduanas del SAT, en donde incluso, ¿no? Pues ahí se puede llevar a cabo este intercambio de dudas, de información a través de este chat o por correo electrónico, incluso llamando a los teléfonos que señala aquí, ¿no? Y que ahorita lo vamos a ver también cuando hay consultas de manera particular sobre los programas de evolución de aranceles o los programas de diferimiento, que también es factible, de acuerdo con la normatividad, poder llevar a cabo estas consultas, ¿no? Pues aquí lo importante pues, es que los apliquen, que posiblemente en la práctica nosotros realicemos una consulta, pero pues imagínense si nos la responden por chat, ya en su aplicación, es factible que pues a lo mejor no la tomen en consideración, ¿no? Porque sabemos que la autoridad siempre quiere ver un oficio, una resolución de manera que haya sido emitida de manera particular, pues a la empresa que está aplicando determinado beneficio, ¿no? Bueno, hasta aquí les pongo en breve el fundamento legal, que es básicamente la regla 128. Se establece los 2 procedimientos de consulta. Les digo, pues, que señala la normatividad. Básicamente, uno, para que lo realice el importador o el exportador, la persona interesada, y otro, para que sea realizada a través de intermediarios, que puede ser algún tipo de organización o asociación en la cual, bueno, pues sea miembro el importador o el exportador. Aquí, de igual manera, los tiempos de respuesta, pues obviamente son, en este caso, de 3 meses, ¿no? En el tema de las resoluciones anticipadas, básicamente son para materias muy particulares. El principal de ellos es el tema de la clasificación arancelaria, el tema de valoración aduanera, que esto, bueno, pues ha sido incorporado en los tratados que en ocasiones denominamos de manera práctica que son de nueva generación, pero el que siempre ha estado en las disposiciones, pues básicamente es el relacionado con el origen, ¿no? Que la autoridad puede auxiliarte para determinar si las mercancías que son objeto de elaboración, puedes gozar del tratamiento arancelario preferencial y por lo tanto, pues expedir una certificación o certificado, en este caso, de origen. Algunas de estas prerrogativas, bueno, pues como les digo, las podemos encontrar
en los acuerdos y tratados internacionales, y otras de ellas ya desde mediados de los 90 pues ya se contemplaban dentro de la ley aduanera, ¿no? En particular, la consulta de fracción arancelaria y la consulta en materia de valoración ya se contemplaban. Y aquí lo que les digo es que en ocasiones pues hay esa falta de realizar estos trámites, esas consultas, ¿no? Por ejemplo, el propio TEMEC señala que se va a crear un portal en el cual se van a dar a conocer estas consultas, ¿no? Y obviamente se va a omitir cierta información que sea, que sea confidencial. Y, por ejemplo, en el caso de los rulings de Estados Unidos, pues hay un portal en donde tiene un gran número de consultas, y que en ocasiones nosotros que estamos relacionados con la operación, bueno, pues consultamos, ¿no? Para ver si hay un caso similar sobre la operación que nosotros estamos realizando. Y bueno, pues aquí también tenemos un mini portal del TEMEC, ¿no? Pero lo primero que tenemos que es preguntarnos, bueno, pues ¿cuántas consultas consideran ustedes que hay hechas por el importador o por el exportador? Miren, para más o menos darles una idea, primero vamos a ver cuáles son las consultas que puedo realizar. Tenemos estas versiones anticipadas en cuáles de los tratados de los que México es parte podemos llevar a cabo. Obviamente aquí señalo en cuáles no existe esa facilidad. No obstante, si no existe la facilidad del tratado, pues puedo aplicar la que me establece la normatividad. ¿Y cuáles son los temas que se abordan? Bueno, pues el origen de mercancías, que ya lo comentamos, el de valor en aduana, que por ejemplo en aquellos tratados donde no hay, bueno, puedo aplicar, por ejemplo, el del 78B, ¿no? De la ley aduanera, porque ese es el general. Aquí estamos hablando de mercancías que presumiblemente se consideran originarias, y por lo tanto yo, por ejemplo, aplico esa gestión para una mercancía que se considera originaria al amparo del TEMEC, ¿no? O en su defecto, en temas de clasificación arancelaria. Entonces aquí vamos a tener los días en los cuales, bueno, pues se debe de resolverse. Estamos hablando de alrededor de 120 días. En los otros vamos a tener, por ejemplo, una consulta de clasificación arancelaria. Vamos a tener que es de 3 meses, pero imagínense, ¿no? El 4748 de la ley aduanera me señala que se va a considerar los 3 meses una vez que haya sido integrado el expediente. Pues ahí lo vamos a ver probablemente eterno, ¿no? O sea, más de los 3 meses, que ese es obviamente un candado. Aquí en este caso no se establece esa salvedad. Por lo tanto, en ocasiones, bueno, si la mercancía es originaria de alguno de esos tratados, puedo presentarla, la clasificación en términos del tratado, ¿no? Entonces hay que hacer también esos análisis. Pero vean, vamos a visualizar el relacionado con el tema del valor en aduana. Uno pensaría pues que como está el beneficio en el artículo 78B de la ley aduanera, pues evidentemente vamos a poder gozar de esa facilidad. Y lo cierto es que no es así. Miren, este es una información obviamente que me pasaron. Yo solamente voy a proporcionarles algunos puntos. No viene todo el oficio. Y aquí obviamente es una consulta que es dirigida pues obviamente a la autoridad aduanera, en la cual se pregunta pues cuáles son la cantidad o el número de consultas que se han realizado en términos del 78B. O sea, el 78B es el que establece la facilidad para realizar esas consultas en materia de valoración. ¿Cuántas de esas consultas se han hecho desde el año 1997? Obviamente año con año, o sea, año tras año, y en los años que tengan, y cuál es el comportamiento de las autoridades fiscales en atención a dicho fenómeno. Obviamente también en ocasiones, pues, como realizas el planteamiento, pues es obviamente la respuesta
te va a realizar la autoridad. Uno siempre busca, pues, hacer un planteamiento en el cual te respondan, ¿no? Y aquí se obtuvo, obviamente, este éxito en el cual responde, pero señala, dice, no obstante, en aras de la transparencia, se le informa que se cuenta con un registro manual realizado en el 2017 respecto de consultas presentadas en relación al método de valoración o los elementos para determinar el valor en aduana de las mercancías, del que se conoció que cuenta con 7 consultas. O sea, imagínense, 7 consultas. Si esto tenemos a la fecha del 2017, pero vámonos 2018, 2019, el 20 y el 21. O sea, ¿variaría esta cantidad? Probablemente no. O sea, ¿en qué porcentaje? Si varía en un 100%, vamos a decir, no, pues ahora se hicieron 14 consultas, ¿no? O sea, realmente para el nivel de operaciones que se realizan en nuestro país, pues obviamente son muy pocas, ¿no? Y ya, bueno, te dice que 3 fueron resueltas en sentido de confirmar el valor propuesto, 3 se tuvieron como no presentadas porque no reuniste los requisitos para realizar la consulta, y una más se remitió a la General de Aduanas atendiendo su competencia, ¿no? Que dijeron, no, ¿sabes qué? Pues se la presentas a una autoridad no competente y lo que hacen es enviarla a la autoridad que tiene atribuciones para resolver. Entonces aquí lo que nos dice básicamente esta respuesta de la autoridad en materia de transparencia, ¿no? Pues es que pues no hay consultas, ¿no? Entonces imagínense que se quiera cumplir con el caso del tratado que dices, no, sabes que las tienes que dar a conocer en el portal, pues va a haber 2, 3 consultas solamente, ¿no? O sea, no va a haber en ese caso mucho. Entonces, la medida en la que los usuarios pues, participen aplicando esas prerrogativas, pues es en la forma de que nos vamos a ir armando de una base de datos pues, para tener información y que podamos realizar estas consultas. Bueno, aquí está el procedimiento en el formato E3, que está publicado en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí solamente lo voy a pasar rápido para que ustedes se identifiquen que pueden llevar a cabo estas consultas con base en los tratados o ya sea con base en la ley aduanera. Bueno, aquí tenemos otro punto de manera muy particular que establece que el tema de asesoría. El otro hablaba de manera general, ¿no? Y este punto está hablando ya de manera específica sobre asesoría, sobre temas de devolución de aranceles, ¿no? Todo el esquema de drawback. Acuérdense que ustedes, si importan de manera definitiva, deben de pagar los impuestos de importación. Sin embargo, si al importar esa mercancía bajo el régimen definitivo y pagar impuestos y esos insumos, esas mercancías fueron sometidas en un proceso productivo y se obtuvo un bien final y después ese bien final lo exporto en un periodo menor a los 12 meses y obviamente pues cumplo con lo que establece todo este programa, pues yo puedo solicitar la devolución de esos aranceles pagados, ¿no? Entonces esto pues es una gestión que se realiza ante la Secretaría de Economía. Y también, bueno, pues si tengo dudas al respecto de la aplicación de los programas de diferimiento de arancel, bueno, pues aquí nos establece que puedo marcar a estos números que señala que incluso es una redacción que también muy similar a la de ese tratado integral de asociación Transpacífico. Entonces puedo yo realizar estas consultas a la autoridad y en este caso deberían en un momento dado de facilitarme información y pues apoyarme en lo que en este caso pregunte, ¿no? Y aquí, bueno, de igual manera en el portal del TEMEC de aduanas, pues también se establece la misma información. Ustedes pueden comunicarse y obviamente deben de obtener una respuesta por parte de la autoridad, ¿no? En el caso del despacho aduanero de las mercancías, básicamente se habla de que exista simplificación, lo cual, bueno, pues ya se hace a través de la utilización de estos medios electrónicos. Ya en nuestro país se ha implementado infraestructura
para básicamente administrar y controlar, en este caso, las operaciones. Obviamente, a través del sistema electrónico aduanero, pues sí tenemos diversos esquemas que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos sobre todo el pedimento consolidado. Vamos a ver más o menos cómo se lleva a cabo. El caso del despacho anticipado en tráfico marítimo y aéreo, pues la utilización del formato del documento de operación para despacho aduanero, que eso pues ya de entrada pues es importante porque en este caso ya no tengo que presentar lo que viene siendo la impresión simplificada del pedimento, sino que presento este documento, o en su caso el gafete único de identificación o dispositivo electrónico para activar este mecanismo de, como conocemos en la práctica, de PITA, ¿no? Que les digo, por ejemplo, en este caso ya se ha dado a conocer que en el periodo de julio iba a tener vigencia. No obstante, pues sale un criterio por parte de la autoridad aduanera en el cual, independientemente de lo que diga el anexo 3, pues se van a establecer de manera muy particular en qué aduanas estaría aplicándose de manera obligatoria. Por lo tanto, bueno, pues ahorita todavía los esquemas se pueden llevar a cabo, perdón, el procedimiento no se puede llevar a cabo bajo los dos esquemas, ¿no? Tanto como de DODA o como de PITA. El caso de los consolidados, pues básicamente es una alternativa, pues que tienen obviamente las empresas exportadoras, ¿no? Porque es una regulación que se encuentra en el artículo 37 de la ley aduanera y habla en principio de los exportadores. Adicionalmente, también menciona que los importadores y sobre todo aquellos que tengan un programa IMEX podrán realizar sus operaciones bajo la figura de lo que es el pedimento consolidado, que básicamente consiste en llevar a cabo diversas operaciones y concentrarlas en un solo documento, siempre y cuando se realice en un periodo determinado, que normalmente es de una semana. Sin embargo, hay operaciones como el caso de los virtuales consolidados, que en este caso se extiende hasta en un mes, ¿no? Y ya sea en la siguiente semana, cuando son semanales, o dentro de los primeros 10 días o 20 días del mes siguiente es que se tienen que cerrar las operaciones. Miren, hace un momento les hablaba de un esquema que no es muy utilizado y que pueden aplicar los que tienen la modalidad del operador económico autorizado, que es básicamente la introducción de mercancías o su extracción a través del aviso electrónico de importación y exportación. Si alguien de aquí, de los que están aquí, en este caso, utiliza este esquema, pues ustedes pueden valorar, ¿no? Si es que, si les ha sido funcional, o si son operadores económicos autorizados, a lo mejor pueden decirme, no, sabes que yo no lo utilizo por tal circunstancia, ¿no? Es algo de lo que me pueden comentar. Pero, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el aviso electrónico de importación y exportación? Los que ya son un poco vintage, igual que yo, pues ustedes recordarán cuando hacían un pedimento consolidado en los 90s o a inicios del año 2000, básicamente la factura en el reverso imprimían un código de barras y capturaban alrededor de 7 datos, donde iba el número del pedimento consolidado, la firma electrónica, la cantidad, el valor, etcétera, ¿no? Que básicamente eran los elementos del código bidimensional que están establecidos en el apéndice 17. Básicamente era lo que se imprimía en las remesas para poder realizar la introducción de mercancías bajo el régimen temporal o en su caso en las exportaciones, ¿no? Así se utilizaba. Bueno, pues este esquema es muy similar a ese en particular. Aquí lo que se utiliza es básicamente este formato, y vamos a visualizar este formato, y se pone de manera genérica la descripción de las mercancías, el tema de las cantidades, y obviamente se imprime
este documento y es con el que en este caso se lleva a cabo la introducción. Ahora, ¿cuál es el beneficio de utilizar este documento? Bueno, pues que no es necesario realizar la transmisión del acuse de valor. Entonces, de entrada, al no realizar la transmisión del acuse de valor, ¿qué me voy a ahorrar? Pues me voy a ahorrar que en un momento dado, pues no me vayan a sancionar con la multa de los 22,900 pesos. O sea, ese ya de entrada, pues es un beneficio, ¿no? Pero, como les digo, no todos los operadores económicos autorizados utilizan este documento electrónico. Entonces hay que analizar, hay que valorar si se ajusta, obviamente, a la operación que ustedes están realizando y sobre todo comentarlo con su agente aduanal y decir, ¿sabes qué? ¿Puedo aplicar este procedimiento? Normalmente se utiliza esto, obviamente, en algunas aduanas fronterizas y sobre todo en Juárez es más he visto que utilizan esos esquemas, ¿no? De hecho, en esta región de Baja California me ha tocado ver muy poco. ¿Y cómo te das cuenta, ¿no? Si lo están utilizando o no? Porque cuando ves las operaciones que realizan, pues ves que todas tienen acuse de valor, ¿no? Entonces, te extraña cuando ves un documento en donde no tiene acuse de valor, porque, oye, ¿cómo no dices acuse de valor? Ah, bueno, pues es que se trata de un operador económico autorizado y que está utilizando básicamente este esquema y sobre todo por la declaración de los identificadores, ¿no? Es que te das cuenta, ¿no? Bueno, también tenemos otro, y ya para ir concluyendo, tenemos otro, el relacionado con los envíos de entrega rápida, que es ese tema del Express Delivery Shipment, bueno, pues sí se tiene incorporado en nuestra normatividad, básicamente en lo que viene siendo las reglas 3.7, que habla sobre los procedimientos simplificados de las empresas de mensajería y paquetería, que aquí, si bien es cierto, te establece unas facilidades, bueno, pues han sido segregadas, ¿no? Porque anteriormente sí había una tasa general para todo. Después, lo que se hizo es separar la tasa global, conforme lo establece el 88 de la ley aduanera, se hizo separar para ir asignándolo por valores. Entonces, por ejemplo, todas las mercancías que no excedan de $50, pues solamente van a pagar el derecho de trámite aduanero. Si la mercancía tiene un costo de 50 a $117, bueno, pues aquí van a aplicar la tasa global del 17%. ¿Cómo se integra esa tasa global del 17%? Pues básicamente es el IVA y el porcentaje del 8 al millar, que esto obviamente ha sido cuestionado, ¿no? Porque dicen, oye, es que el título séptimo del TEMEC dice que va a estar exento, ¿no? Y bueno, la interpretación es que te dicen, no, sí, pues, está exento del impuesto general de importación, pero el IVA probablemente argumenta la autoridad que eso no forma parte de la negociación. Se está hablando del tema, en este caso, de los aranceles, pero no de este impuesto indirecto, ¿no? Por eso es que puede ser que a lo mejor en el futuro lo quiten, ¿no? Pero actualmente únicamente lo que hubo fue una reducción en la tasa del impuesto general de importación, pero el IVA, obviamente ese sí se cobra, y bueno, pues aquí también el derecho de trámite aduanero, ¿no? También hay algunas limitaciones en cuanto a si la mercancía no excede de los $1,000, bueno, se va a aplicar la tasa global del 19%, y si es superior a los $1,000, se va a aplicar la tasa del 20%. De cualquier manera, también existen beneficios en cuanto al procedimiento simplificado, porque si las mercancías tienen un valor de menos de $2,500, puedo utilizar un procedimiento simplificado, sobre todo para estas operaciones de comercio electrónico, y cuando el monto excede de esos $2,500, bueno, pues aquí se va a aplicar el procedimiento normal. O sea, es decir, hacer una declaración aduanera, poner el pedimento, digo, la clave de pedimento, etcétera, ¿no? O sea, hacerlo como cualquier operación. Y si tiene menos de ese valor, bueno, pues ya aplicará esos beneficios. Adicionalmente, bueno, pues en cuanto al uso del tema de la tecnología de la información,
se establece, por ejemplo, obviamente la utilización, y esto pues ya ha sido implementado en temas de lo que es el sistema electrónico aduanero y el sistema de gestión de riesgo, que obviamente lo tiene implementado desde hace bastante tiempo la autoridad, y eso obviamente se identifica cuando a determinadas mercancías es que le toca reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre, y bien puntual, ¿no? Ya como ahorita lo comentamos, porque ahí va información que se relaciona, ¿no? El utilizar el esquema de PITA, en el tema del DODA, del pago electrónico, el utilizar la ventanilla digital, y sobre todo, por ejemplo, hace énfasis este tema del uso de la tecnología de la información, hace énfasis en realizar correcciones de diversas declaraciones a través de una sola declaración. Y esto se cumple, obviamente, con el uso o la aplicación de la regla 621 y 622, que habla del pedimento global complementario, tanto para operaciones de importación como de exportación. O sea, no por nada están ahí en lo que viene siendo en las disposiciones generales de comercio exterior, sino tienen un objetivo, ¿no? Y ese es básicamente cumplir con ese tema de uso de la tecnología de la información. Y bueno, pues ya sabemos que actualmente el despacho aduanero es integral, todo está conectado, ¿no? Tanto con el tema de la agente aduanal, ¿no? En relación con la información que le envía, el transportista actualmente, porque pues, tiene el uso del código alfanumérico armonizado del transportista, y pues la autoridad identifica por lo menos qué empresa transportista es la que está realizando el movimiento de las cargas, y en el futuro, bueno, ya que utilicemos básicamente el complemento de carta aporte, pues todavía va a ser mucho más integral. Y ya en el punto 10, básicamente, pues tenemos una ventanilla digital que prácticamente va a cumplir alrededor de 10 años. Ya la tenemos operando desde, pues ya cumplió más bien los 10 años, ya vamos a cumplir obviamente más tiempo. Sin embargo, aquí pues todavía hay muchos temas que pueden irse incorporando, todavía no tiene todos los trámites. Sí hay intercambio, sobre todo de información con otras secretarías, o sea, no solamente hacemos gestiones de lo que viene siendo de la Secretaría de Economía, ¿no? Sino con la SADER, el caso de SEDENA, el caso de Profepa, del propio Servicio de Administración Tributaria, que no solamente se utiliza para realizar gestiones de regulaciones y restricción de arancelarias, sino también temas de certificados, temas de, por ejemplo, el registro de despacho de mercancías, en el tema de la certificación en materia de BJEPS, o otros registros de esquema de certificación de empresas, realizar los trámites del código alfanumérico armonizado del transportista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como lo señala el decreto del 14 de enero del 2011, pues básicamente son aspectos relacionados, les digo, con regulaciones y restricciones arancelarias. También sirve como un procedimiento a través del cual pues la autoridad da a conocer los procedimientos de las resoluciones que se obtengan o requerimientos de información. O sea, es un medio a través del cual pues se realizan, como les digo, ciertas notificaciones, y también para confirmar pagos, ¿no? Cuando se realiza algún depósito en una institución relacionada con un pago de derechos, pues lo que hacemos es declarar la clave, ¿no? Que se le asigna a ese pago para informarlo, en este caso, a la autoridad, ¿no? Y bueno, pues aquí básicamente es, pues que es una ventanilla que, si bien es cierto, le faltan probablemente algunos aspectos, que debe de ser a lo mejor más ágil, más rápida en cuanto al tema de la resolución, o al tema del intercambio de la información, porque en ocasiones sí se solicita que se digitalice cierta información que la autoridad ya tiene o que obra en poder de otra autoridad, ¿no? Y que realmente ahí el intercambio debe de hacerse entre autoridades
y no volvérsela a requerir al contribuyente. Pero más allá de eso, bueno, pues está dentro de las mejores ventanillas de Latinoamérica y en el caso, bueno, pues de las 8 mejores del mundo, según un estudio de la OCDE. Bueno, entonces hasta aquí lo dejaría para entrar al tema de algunas preguntas que tengan. Y obviamente les digo, son alrededor de 29 artículos, pero creo que estos, de manera particular, son los que son tangibles en la actualidad. Es decir, que podemos nosotros identificar tanto en el acuerdo sobre facilitación de comercio como en lo que viene siendo el capítulo 7º del TEMEC, y que obviamente los podemos aplicar en la práctica, ¿no? Pues hasta aquí quedaría mi presentación. Muchas gracias, Richard, por el troque del día de hoy. Muchas preguntas que ya creo que tú ya las contestaste todas. Y bueno, pues no me queda más que darte un reconocimiento de parte de todo el equipo de TLC Magazine México. Y se me ayudas a poner uno más para la colección del maestro Ricardo en este mes de Hecho en México, compartiendo conocimiento desde los mexicanos para el comercio exterior. TLC Magazine México y Hagamos un Troque. Le presenta reconocimiento al maestro Ricardo Méndez por hacer un troque en la plática virtual con el tema Aplicación de la facilitación comercial en la operación aduanera el día 8 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias, Richard. Pues estamos en contacto. Ahí pues estamos en comunicación. Cualquier cosa, pues saludarlos y pues nos vemos hasta la próxima.